Perdón, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, doctora. Perfecto, gracias. Entonces, bendecido viernes a todos. Muchos saludos a mis colegas y a los estudiantes que no son de la universidad que están escuchando mi clase. Bienvenidos. El día de hoy tenemos clase de química sanguínea. Es la segunda parte de la química sanguínea. El día de hoy, primeramente Dios, durante 1 hora vamos a ver lo que es nitrógeno de urea, todo el perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, las lipoproteínas de transporte. Vamos a ver amilasa, lipasa y las enzimas cardíacas, primeramente Dios. Entonces, empezaré con el nitrógeno de urea. Ya vimos que la creatinina es un componente muy importante para determinar la tasa de filtración glomerular. Es un metabolito que definitivamente pues, no se absorbe a nivel tubular, entonces nos va a dar una aproximación muy acertada de cómo está la función renal. Pero también tenemos el nitrógeno de urea, que es otro componente muy importante que se mide a nivel sanguíneo, a nivel del plasma, como ustedes ya lo saben, que pues proviene de un producto de desecho que se llama urea. La urea se produce cuando se descompone la proteína en el cuerpo, y la urea se produce específicamente en el hígado y se excreta en el cuerpo a través de la orina. Algo muy importante de este párrafo es lo que dice ahí, que la urea se produce cuando se descompone la proteína en el cuerpo. Así que dietas altas en proteínas nos pueden dar un aumento del nitrógeno de urea. Ahí, como dirían, pues hay algunas influencers nutricionistas como la Marce Fitness, ¿verdad? Que todo tiene que ser un balance, ¿verdad? Ni muchas proteínas, ni muchos carbohidratos, sino que tenemos que incluir todos los grupos de alimentos en nuestra alimentación. Bueno, es un buen predictor de la necesidad de diálisis, y esta se debe tener en consideración cuando las cifras superan por arriba de 100 miligramos por decilitro. Por ejemplo, ustedes tienen un paciente con aumento de la creatinina y pues tienen un boom por debajo de 100, se pueden tomar algunas consideraciones como la hiperhidratación, ¿ya? La modificación de la dieta, para ver si se puede mantener el boom por debajo de 100, ¿verdad? O que este disminuya. Pero, pues ya por arriba de 100 miligramos por decilitro, pues los nefrólogos, ya sea de adultos o los nefrólogos pediatras, pues ya empiezan a considerar alguna sustitución renal, dependiendo pues la edad del paciente, ¿verdad? Y pues otras consideraciones muy importantes, pues se le coloca el catéter al paciente, ya sea de hemodiálisis, que este va dentro de un vaso sanguíneo de gran calibre, o un catéter de diálisis peritoneal, que este se ubica pues a nivel abdominal, y específicamente el catéter va dentro del peritoneo. Entonces los nefrólogos son los que toman la mejor decisión para el paciente, ya que en este caso pues estos elementos, ya sea colocando al paciente en un equipo especializado para hemodiálisis o haciendo recambios con las bolsas, con los peridiales, pues vamos a ayudar un poquito a esos riñones enfermos. Entonces, algo muy importante es que por arriba de 100 miligramos por decilitros, el paciente puede empezar a manifestar una encefalopatía urémica, ¿verdad? Puede tornarse irritable, puede tornarse agresivo, puede tornarse somnoliento. Entonces, es muy importante que, pues, por arriba de estas cifras, el paciente puede llegar a presentar cambios conductuales. El resultado normal generalmente es de 6 a 20 miligramos por decilitro, independientemente de la edad, y la relación boom-creatinina es 10:1. Por cada 10 miligramos por decilitro de nitrógeno de urea tenemos 1 de creatinina. Ahora, ¿qué nos puede provocar aumento de nitrógeno de urea? Pues principalmente tenemos las causas renales, independientemente que sea de tipo prerrenal, renal o posrenal, ya sea aguda o crónica. Pero para ver un aumento de la creatinina, pero para ver un aumento del nitrógeno de urea, pues regularmente se trata de un proceso no tan agudo de horas, sino que ya estamos hablando de días, semanas, incluso hasta meses.
Como les decía, las dietas hiperproteicas me pueden aumentar el nitrógeno de urea. Es por eso muy importante a la hora de hacer un examen físico, la historia de la enfermedad y los antecedentes, pues a ver si pues este paciente tiene una dieta alta en proteínas, ¿verdad? O como lo que mencionaba la semana pasada, ¿verdad? Algunos deportistas, ¿verdad? Algunas personas que quieren aumentar su masa muscular, pues empiezan con dietas hiperproteicas, ¿verdad? Entonces esto me puede aumentar el nitrógeno de urea y es muy importante que ustedes pregunten eso durante su evaluación. Durante la hemorragia digestiva podemos ver transitoriamente un aumento del nitrógeno de urea. También secundaria un aumento del catabolismo proteico, ya sea durante un periodo de sepsis o un politraumatismo. En los periodos de sepsis recordemos que pues un periodo así no es un periodo pues que dure unas horas, sino que una sepsis, como ustedes ya saben la definición, pues es un proceso bastante grave donde puede comprometer la vida del paciente y pues obviamente esto puede durar varios días mientras pues los fluidos, los antibióticos y todo empieza a surgir efecto. Pero hay pacientes pues que se pueden llegar a depletar, pueden llegar a un catabolismo importante, empiezan en una catabolia, empiezan a empezar a consumirse el músculo, ¿verdad? Y durante ese proceso pues puede haber un aumento de nitrógeno de urea. Algunos fármacos que inhiben el catabolismo anabólico, como las tetraciclinas y los esteroides, no pueden aumentar el nitrógeno de urea. Ahora, ¿qué nos provoca una disminución del boom? Una ingesta elevada de bebidas o sobrecarga de líquidos. Esto va también muy amarrado a lo que pasaba con la creatinina, ¿verdad? Pacientes que están en una deshidratación severa, ¿verdad? Que están en un choque hipovolémico, que tienen datos clínicos importantes de deshidratación, ellos pueden presentar aumento de la creatinina y en conjunto el nitrógeno de urea. Ahora, al revés, si el paciente está sobrecargado, edematoso, como lo vemos en pacientes, por ejemplo, con kwashiorkor o los pacientes que están con una insuficiencia cardíaca congestiva, que tienen un edema con fobia en miembros inferiores, en ellos podemos ver una disminución del nitrógeno de urea. Y pues la ingesta elevada de bebidas o sobrecarga de líquidos, como les decía, pues nos da una disminución en nitrógeno de urea. Algo muy importante aquí, que esto no es lo mismo la sobrecarga de líquidos que me provoca la falla renal. Esto es otro punto, ¿verdad? Hepatopatías graves por disminución de su síntesis. Durante el embarazo hay una disminución de nitrógeno de urea. Siempre les menciono que es impresionante todos los cambios que manifiesta una mujer embarazada, pero pues durante el embarazo pues hay una sobrecarga de líquidos, del volumen circulante, ¿ya? Y pues hay también a nivel renal un aumento de la filtración glomerular. Entonces las mujeres embarazadas están hiperfiltrando y por lo tanto hay una disminución, hay una pérdida pues mayor del nitrógeno de urea a nivel renal, a nivel de urinario y por lo tanto puede disminuir durante el estado gestacional. La dieta baja en proteínas es lo opuesto, ¿verdad? A las dietas hiperproteicas y la desnutrición, ya sea por una enfermedad como antecedente o porque si hay una restricción de alimentos pues a nivel familiar, a nivel social, a nivel por un problema económico, ¿verdad? O pues que haya una desnutrición pues por algún problema mental, ¿verdad? Como lo vemos en, en los cuadros de anorexia y bulimia. No es que aquí, perdón, tal vez me dé entender mal, no es que las personas que sufren anorexia y bulimia pues tengan un desorden mental o psiquiátrico, pero sí el abordaje es multidisciplinario, ¿verdad? Sí necesitas de un apoyo psicológico, un aporte nutricional, un apoyo nutricional, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ahora, vamos a ver lo que es el perfil lipídico. El perfil lipídico es muy importante.
¿ya? Eh, si bien en pediatría no es algo que pidamos de rutina, ¿ya? Vamos a ver que algunos síndromes o en algunas oportunidades sí necesitamos evaluar los lípidos en pediatría. Perdón que me vaya un poquito más en contexto del área pediátrica, pero pues quiero que fijen un poquito el conocimiento y ya que ustedes están en esta área, pues vayan entendiendo un poquito más, ¿verdad? Entonces los lípidos tienen la propiedad de ser relativamente insolubles en agua, ¿verdad? Como cualquier grasa, ¿verdad? Esta va a subir, ¿verdad? Y no se va a mezclar con los líquidos, ¿verdad? Son constituyentes importantes de la alimentación no solo por su elevado valor energético, sino también porque son muy importantes para las vitaminas liposolubles. Si no saben cuáles son las vitaminas liposolubles, aquí se los puse, ¿verdad? La A, la D, la E y la K. Las lipoproteínas, como lo vamos a ver, son constituyentes celulares que se encuentran en las membranas celulares y en las mitocondrias sirven como medio de transporte y en las mitocondrias, perdón, y sirven como medio de transporte de los lípidos en la sangre. Entonces, vamos a ver más a detalle cuáles son las lipoproteínas, pero adelantándoles, las lipoproteínas son como el vehículo. Si nosotros necesitamos transportarnos a grandes distancias, tenemos que buscar la forma, ya sea a través de un carro, a través de un bus, ¿verdad? Un avión, un barco, como sea, pero las lipoproteínas son eso, ¿verdad? El medio de transporte para transportar los lípidos en la sangre. Ahora, empecemos con, bueno, algo muy importante, dos cosas, ¿verdad? Así es como se observa un suero lipémico, ¿verdad? Definitivamente, eh, con una hematología así, nos habría o nos obliga a tomar una química para evaluar cómo está el perfil lipídico. Y también recordarles, ¿verdad? Como les decía al inicio de la química sanguínea, que para el perfil lipídico se necesitan por lo menos mínimo 12 horas de ayuno e idealmente 14. Entonces, mínimo 12, idealmente 14. Así que si ustedes tienen alguna oportunidad una química sanguínea con el perfil lipídico alterado, tienen que preguntarse si realmente se cumplieron las 12 o 14 horas de ayuno. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar con los triglicéridos. Los triglicéridos son lípidos de almacenamiento que se emplean para obtener energía y la mayoría se encuentra en el tejido adiposo. O sea que obviamente nos ayudan a hacer esta reserva, ¿verdad? Reserva energética. Constituyen un factor de riesgo vascular, de riesgo cardiovascular. Lo vamos a ver. La American Heart Association sugiere que los lípidos, en este caso los triglicéridos y el colesterol, idealmente tienen que estar por debajo de 150 miligramos por decilitro. Van a haber algunas químicas o alguna literatura donde encuentran el rango de valor normal hasta 200. ¿Ya? Por arriba de 200 ya lo consideran patológico y por debajo de 200 pues todavía en el rango normal. American Heart Association pues sí es un poquito más estricta con este valor y sugiere que la concentración normal en ayunas debe ser por debajo de 150 miligramos por decilitro. Y pues literalmente con respecto a los lípidos, menos es más. En este caso, entre más bajos estén los lípidos, en este caso más bajos estén los triglicéridos y el colesterol, definitivamente va a ser mejor, ¿verdad? Y va a ser un efecto cardioprotector, ¿ya? Entonces, ¿qué me gustaría para ustedes? Que ustedes tuvieran todos por lo menos sus triglicéridos por debajo de 150. Entre 150 y 100, yo les consideraría pues tomar algunas medidas oportunas, ¿ya? Por lo menos un cambio en la dieta, mejorar la hidratación, seleccionar mejor los grupos de alimentos, iniciar con un poco de ejercicio, ¿ya? Entonces, creo que eso es muy importante, por lo menos de 150 a 6, perdón, a 200. Sí es importante tomar acciones, sí es importante un buen abordaje, evitando llegar a 200, ¿verdad? Porque a 200 pues ya hay que considerar pues hasta incluso iniciar tratamiento por vía oral.
El 80% de los triglicéridos son transportados por lipoproteínas, como les decía, las lipoproteínas nos van a mover los triglicéridos. Y vamos a ver que hay unas que son buenas y hay unas que son malas, pero en este caso el 80% de las lipoproteínas de muy baja densidad van a mover a los triglicéridos y el 15% va a ser movido por lipoproteínas de baja densidad. Ahorita vamos a aprender cada una de ellas. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipertrigliceridemias? Tenemos causas primarias y secundarias. Las primarias es una hiperlipidemia familiar, donde hay un defecto hereditario. Se han identificado defectos en el cromosoma 19, ¿ya? Y cuando tenemos una hiperlipidemia familiar, pues definitivamente tenemos que ir a analizar a todos los miembros de la familia, ¿verdad? En este caso, pues no se trata de algo nutricional, ¿ya? O con algún problema de, pues, por sedentarismo, sino que en este caso estas familias, ¿verdad? Tienen un problema a nivel cromosómico y ellos van a manejar hipertrigliceridemias muy importantes, ¿verdad? Definitivamente la dieta, el ejercicio va a ser una piedra angular en su manejo, ¿verdad? Pero en este caso, pues hay un defecto a nivel cromosómico. Y las hipertrigliceridemias secundarias, ¿verdad? No es que la diabetes, la hipertensión nos causen hipertrigliceridemias, pero obviamente pues todas estas enfermedades van amarradas, ¿verdad? Están asociadas a una mala alimentación, a una mala selección de alimentos, a un sedentarismo, ¿verdad? A un consumo importante de bebidas carbonatadas, o a una importante una dieta pues con aumento de grasas, de sal, ¿verdad? Entonces, pues solo con pesar, tallar al paciente, medirle su índice de masa corporal, incluso medir su circunferencia abdominal, pues ya podemos nosotros establecer cuál es el estado nutricional de forma general del paciente, ¿verdad? Y pues ya con esto, pues ya solicitarle su perfil lipídico a todo paciente obeso y determinar cómo está, pues si hay una una hipertrigliceridemia o no, ¿verdad? Entonces la obesidad y la diabetes mellitus pues están amarradas, ¿verdad? Junto con las hipertrigliceridemias y nos toca investigar con estos pacientes. Y si bien no están elevadas, pues obviamente nos toca hacerle un control semestral a estos pacientes. Ahora, no sé si están, bueno, voy a poner un ejemplo cuando veamos pancreatitis, pero una de las causas importantes de pancreatitis son las hipertrigliceridemias, ¿verdad? En pediatría la principal causa de pancreatitis es traumática, ¿verdad? Pero en adultos, pues cuando estamos tratando de buscar cuál es la causa del aumento de las enzimas pancreáticas, tenemos que solicitarle al paciente pues su perfil lipídico. En el síndrome nefrótico, no sé si ustedes han tenido algún paciente con síndrome nefrótico en el área de pediatría. Más de alguno ha de ver por ahí en la pediatría del Hospital Roosevelt, pero recordarles, ¿verdad?, que en los pacientes con síndrome nefrótico es importante evaluar la proteinuria en orina, ¿verdad? La albúmina, como lo vamos a ver, en la química sanguínea. El edema definitivamente es un cuadro clínico que nosotros observamos, pero la hiperlipidemia, ¿ya?, es algo que necesitamos evaluar en la química sanguínea. Entonces, cuando ustedes están sospechando de un paciente con síndrome nefrótico, le van a pedir pues su albúmina y su perfil lipídico en estos pacientes para completar pues los criterios, ¿verdad? Para ver si el paciente cumple o no con estos datos, ¿verdad? Y confirmar el síndrome nefrótico. Durante el embarazo, Jesús, yo de esta clase me recuerdo porque me acuerdo de muchas cosas que me sucedieron a mí, ¿verdad? Cuando estaba embarazada y me dicen en mi química sanguínea, pues antes del embarazo yo manejaba pues un buen perfil lipídico y durante el embarazo llegué hasta 235, 250 de triglicéridos. Después
después mi control pues ya ahorita está en el rango normal, pero durante el embarazo pues todas estas reservas energéticas, toda esta grasita que estaba ahí almacenada, pues se empieza a movilizar porque pues necesitamos, como dirían por ahí, estamos formando un mini humano, ¿verdad? Entonces necesitamos pues obviamente toda nuestra tasa metabólica, nuestra bulimia aumenta y pues no se diga pues nuestras necesidades energéticas. Entonces, de forma transitoria lo podemos ver durante el embarazo. En situación de estrés, ¿verdad? Obviamente vamos a tener hipertrigliceridemias transitorias, ¿verdad? El cuerpo se está preparando para, para algo, ¿verdad? No sabemos si va a ser algo transitorio o va a durar varios días o semanas, así que va a movilizar las grasas, ¿verdad? De donde están almacenadas. Como causa de hepatitis aguda, ¿verdad? Podemos encontrar las hipertrigliceridemias y tenemos que también abordar este tema cuando tenemos una. Algunos fármacos como los estrógenos, los betabloqueadores, los inhibidores de proteasa y los esteroides nos pueden elevar los triglicéridos. No sé si tienen algún paciente con lupus, en ellos tenemos que estar pendientes de su glucosa, de su función renal y no se diga de su perfil lipídico. Los pacientes con VIH, específicamente, pues los inhibidores de proteasa, pues me pueden elevar las hipertrigliceridemias. Y es muy importante, por ejemplo, con el tema de VIH, ¿verdad? Si bien los pacientes pues están tomando medicamentos que son muy importantes para mantenerlos en una remisión, ¿verdad? Que su carga viral esté completamente indetectable, esa es la meta, ¿verdad? Pues estos son medicamentos que son, eh, pues pueden llegar a ser nefrotóxicos, ¿verdad? Hablando de los inhibidores de proteasa, ¿verdad? Nos pueden dar una nefritis intersticial o una hipertrigliceridemia. Y bueno, si bien son medicamentos que no podemos cambiar, ¿verdad? Son medicamentos que hay que estar vigilando trimestralmente, semestralmente, ¿ya? Porque si el paciente llegase a manifestar pues alguna intoxicación o alteración de la función hepática o de la función renal o pues el paciente pues se torna muy grave, pues se valora, bueno, creo que son los infectólogos pediatras quienes tomarían la decisión arriesgada de cambiar el grupo de fármacos, ¿verdad? Y no es algo así como tan sencillo de venir y cambiar, porque podemos provocar que el paciente pueda venir y hacer resistencias a este grupo de familias, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto puede ser perjudicial para el paciente y que pues a nivel pediátrico no es como que tengamos tantas opciones en jarabe y podemos venir y cambiar los medicamentos de forma fácil. Así que es importante que les estemos haciendo sus seguimientos de forma periódica. Ahora, ¿qué me da una hipotrigliceridemia? Definitivamente la desnutrición, ¿ya? Va a ser una causa muy importante. Dietas hipocalóricas definitivamente. Pérdida significativa de peso. Y algunos fármacos como metformina, progesterona y el ácido aminosalicílico nos pueden dar hipotrigliceridemias. Ahora, el colesterol. Es un lípido que interviene de forma esencial en la constitución de las membranas celulares y es un precursor de la síntesis de hormonas de esteroideas, y la vitamina D. O sea que el colesterol pues es importante, pero siempre teniéndolo a niveles pues bajos, ¿verdad? El interés de su medición viene dado por el que el exceso de su concentración plasmática es uno de los factores de riesgo cardiovascular junto con los triglicéridos, ¿verdad? Idealmente, de preferencia, como lo indica la American Heart Association, por debajo de 150 es lo ideal, es lo mejor. En niños se puede tolerar hasta menos de 170 miligramos por decilitro. En adultos, pues lo mejor es por debajo de 150, pero podemos llegar a tolerar hasta 200 miligramos por decilitro. Y consideramos al paciente con un riesgo cuando tiene de 200 a 239 miligramos por decilitro y el riesgo es elevado por arriba de 240 miligramos por decilitro. Ahora, tenemos lipoproteínas, ¿ya? Tenemos lipoproteínas ángel o lipoproteínas diablito. Y es que lo que pasa es que estas lipoproteínas
como les decía, son el medio de transporte, son el vehículo para movilizar las grasas, ¿ya? En este caso, el colesterol es transportado en el plasma fundamentalmente por tres lipoproteínas, ¿ya? Que es el LDH, el LDL, el VLDL y el HDL, ¿ya? Entonces, ¿qué significa VLDL y el LDL y HDL, ¿verdad? Y incluso la IDL son lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia o de baja densidad, ¿ya? Y la HDL, lo que significa que es una lipoproteína de alta densidad. Entonces, es por eso de ahí su nombre, perdón. El LDL, que es la lipoproteína de baja densidad, transporta el colesterol desde el hígado a las células. El 70% del colesterol circulante se transporta en esta lipoproteína y es la fracción de colesterol más heterogénica. Voy a leer otro párrafo y ahorita les pongo un ejemplo. El VLDL está sintetizada en el hígado y transporta los triglicéridos endógenos. Es ligeramente heterogénica. Pero ¿qué las hace a estas dos, verdad? Por eso está la línea verde, ¿verdad? ¿Qué las hace o por qué las consideramos malas? Porque literalmente estas van a venir y me van a sacar, ¿verdad? En este caso el colesterol y los triglicéridos de donde están almacenados y me los van a llevar a la circulación. Literalmente me van a sacar de donde están guardaditos y me las van y me van a hacer que estas moléculas se transporten por el torrente sanguíneo. A diferencia del HDL, que es una lipoproteína de alta densidad y esta transporta el colesterol que se encuentra en las células, ya lo va a transportar por todo el torrente sanguíneo y lo va a ir a depositar al hígado. Literalmente esta, ya va a agarrar todo lo que ve, ya todo lo que ve en el torrente sanguíneo lo va a capturar y las va a llevar hasta almacenarlas en el hígado. Entonces, esta es una lipoproteína que tenemos que tenerla pues lo más alta posible, ¿ya? Porque entre más alta la tengamos, obviamente está protegido más nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestras arterias, porque esta va a movilizar de las células, del torrente sanguíneo, de todos estos lugares y la va a ir a almacenar. Por eso es que es un factor protector frente a la aterogénesis. Ahora, vamos a hablar de hipercolesterolemia. Tenemos la fisiológica, que esta se da postprandial y también durante el embarazo. Así que no sé quién está ahorita pues almorzando, pues si ahorita les midiera su colesterol, posiblemente esté elevado, ¿verdad? Pero es por esto, ¿verdad? Porque es postprandial. Tenemos la hipercolesterolemia familiar, que es una alteración hereditaria y pues tenemos que considerar pues un factor cromosómico genético. La secundaria lo podemos encontrar en pacientes que tienen colestasis. Ahora, hipotiroidismo. Les pongo un caso clínico que le sucedió a mi mamá. Eh, Evaluó una paciente en su clínica y tenía eh, pues la paciente con astenia, dinamia, eh, la pérdida de cabello, estaba pues con aumento de su peso, irregularidades en su menstruación, piel seca. Entonces le mandó a hacer sus pruebas tiroideas y en este caso la TSH estaba altísima. Y a la hora de medir sus triglicéridos y sus colesterol, estos también estaban altísimos, ¿ya? Ahora, ¿qué dirían ahí? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Definitivamente, pues es muy difícil saberlo, pero al iniciar el tratamiento con el levotiroxina, la paciente mejoró clínicamente, ¿ya? Y sus niveles de colesterol y triglicéridos cayeron de forma importante. Asociado a que también se le tuvo que dar tratamiento. Entonces es muy importante que si ustedes tienen un paciente con hipotiroidismo, tienen que estar
regulando o por lo menos estar vigilando cómo está su perfil lipídico de forma periódica e instaurar un adecuado tratamiento para la pero con levotiroxina va a ir mejorando el paciente. En el síndrome nefrótico también es importante que midamos el colesterol, ¿verdad? Como uno de sus criterios, ¿verdad? En la diabetes mellitus, en conjunto, ¿verdad? Ya hablamos de ese tema con la hipertrigliceridemia. Algunos fármacos como la ciclosporina, el tacrolimus, las tecidas, los anticonceptivos orales, los betabloqueadores y los esteroides nos pueden aumentar el colesterol. Tenemos un síndrome, ¿verdad? Que se llama síndrome de SID, donde el paciente pues se caracteriza por una tríada que es ictericia, anemia hemolítica y hipercolesterolemia o hiperlipemia. Entonces, si estamos sospechando de este síndrome, pues tenemos que considerar medir el colesterol para ver si cumple con esta triada. Y en los pacientes con lupus también. ¿Qué nos da hipocolesterolemia? Tenemos una causa primaria que es la abetalipoproteinemia congénita y la secundaria tenemos pues en pacientes con insuficiencia hepática crónica, en hipertiroidismo, ¿verdad? Todo lo opuesto, ¿verdad? Si en el hipotiroidismo encontramos generalmente aumento de las grasas circulantes, en el hipertiroidismo pues todo lo contrario, estos pacientes están con aumento de su metabolismo y definitivamente pues va a haber un consumo de todas las reservas. Entonces, importante también medir el colesterol y los triglicéridos en pacientes con hipertiroidismo. En malnutrición, en pacientes con esteatorrea, vamos a ver ese término cuando veamos la clase de examen de heces, pero en general, en términos generales, la esteatorrea es la pérdida de grasas a través de las heces fecales. Y esta se caracteriza por ser heces que flotan, ¿ya? Heces diarreicas, abundantes, incluso algo acólicas, o sea, algo blancuzcas, y que flotan a la hora de caer al inodoro. Perdón, permítame. Perdón. En pacientes con infecciones crónicas, por ejemplo, en pacientes con VIH, cuando ya están en su fase SIDA, pues estos pacientes se tornan caquéticos y pues pierden importante masa muscular y tejido celular subcutáneo. Entonces, en los pacientes crónicos, crónicamente enfermos, pues podemos tener una pérdida de estas reservas, ¿verdad? Y los pacientes presentar hipocolesterolemia. Y en pacientes que manifiestan obstrucción intestinal. Ahora, bueno, definitivamente, pues, este es un suero lipémico. Obviamente, este tubo no corresponde a, a, a lo que les decía que hay que medirlo con un tubo sin anticoagulante, o por lo menos para medir nosotros tiempos de coagulación utilizamos un tubo celeste. Pero lo importante pues es esto, ¿verdad? El colesterol, ¿verdad? En 698, los triglicéridos en 4600, ¿verdad? Es un paciente que pues, como diría mi abuelita, ¿verdad? Va nadando el chicharrón en las venitas y así es, ¿verdad? Es las puras grasas ahí en el suero, ¿verdad? Algo muy importante es el HDL, ¿verdad? El HDL, pues, que es el factor protector, ¿verdad? Que es el que me va a movilizar las grasas y ubicarlas donde se almacenan, pues este está sumamente bajo. Y en este caso el LDL y el VLDL, pues están altísimos. Definitivamente es un suero lipémico, es para abordar al paciente. Literalmente está preinfarto, miren, siendo un observador,
lo primero que se observa ahí dice edad 38 años. O sea que el paciente, si no se hace un abordaje ahorita, pues definitivamente se va a infartar en las siguientes horas, minutos o días. Ahora, les voy a poner un ejemplo de mi persona. Pues obviamente yo antes de tener a mi bebé era una mujer muy activa. Nadaba 5.000 metros diarios, eh, lo equivalente a 5 kilómetros. Y pues mis niveles de HDL estaban altísimos. ¿Ah? Estaban entre 75, a veces hasta 90 y 100. Y pues en este caso el HDL entre más alto mejor, porque lo que hace, pues ustedes ahorita ya entienden, ¿verdad? Es la lipoproteína que nosotros tenemos que buscar que siempre esté altísima, ¿verdad? Que tenemos que a través del ejercicio esta lipoproteína va a ir subiendo y esta es la que más me va a proteger mi corazón y mis arterias porque me va a movilizar las grasas, ¿verdad? De donde estén, ¿verdad? Hacia pues el hígado donde se vaya a almacenar. Listo. Entonces, sí, nosotros preocupados por el coronavirus, pero muchas personas aumentando su presión arterial, su glucosa, su perfil lipídico en casa y pues algunos pues nunca les dio COVID, sino que lo que provocó es que aumentaran notablemente de peso, ¿verdad? Y pues lo que queremos, ¿verdad? Es evitar estos ateromas, ¿verdad? Porque definitivamente pues pues pueden ser placas que se puedan desprender y en algún momento eh, pues pueden provocarnos pues bueno, nos pueden provocar obstrucciones y no se diga, ¿verdad? Infartos, ¿verdad? Ahora vamos a evaluar lo que es la amilasa y la lipasa, vamos a ver lo que es el perfil pancreático. ¿Ya? Igual en pediatría no son estudios que hacemos de forma regular, pero hay casos donde sí es necesario evaluar la función pancreática. Eh, no sé quién de ustedes estará en cuarto piso, ahí tiene que estar mi pacientito. Me sé el nombre del papá, que el señor se llama Oscar. ¿Ya? Tengo una anécdota bastante divertida con el señor. Ahorita se las voy a contar. Pero en cuarto piso de la pediatría hay un paciente con una pancreatitis crónica. Entonces, la principal causa del aumento de las pruebas de función pancreática en la edad pediátrica es el trauma. Niños que van ahí en la bicicleta y de repente con el manubrio se pegan un golpe a nivel abdominal y después empiezan con dolor abdominal en banda. Hay que pensar que si este paciente pues no se golpeó, si no se golpeó uno ya se va a buscar causas obstructivas, causas autoinmunes, ¿verdad? Pero bueno, la amilasa, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver a alguien con este estudio, es una enzima que se origina en el páncreas, pero también se origina en las glándulas salivales y en menor medida en las trompas de falopio, en el músculo esquelético, en el intestino, la próstata y en el ovario. Es por eso que la amilasa sí nos orienta, mas sin embargo, cuando nosotros queremos hacer diagnóstico o estamos sospechando de una pancreatitis, no nos ayuda del todo. Necesitamos la lipasa, ¿ya? En el intestino participa en la digestión de carbohidratos. Si bien la amilasa se puede elevar por múltiples procesos, su principal utilidad clínica es en el diagnóstico y seguimiento de la pancreatitis aguda. Si nosotros tenemos elevado la amilasa y no tenemos elevado la lipasa, tenemos que considerar que el paciente, bueno, que en este caso es una enzima que no se encuentra solo en el páncreas y no se encuentra en otros lados. Por ejemplo, cuando tenemos embarazos ectópicos, ¿ya? Y hay una torsión a nivel, bueno, embarazos ectópicos donde el embrión a, se va a ubicar a nivel de la trompa de falopio o tenemos
una torsión a nivel del, ¿cómo es? Del ovario, una torsión ovárica o testicular, ¿ya? O pacientes que tienen inflamación de la próstata, tienen una hiperplasia prostática benigna, en ellos se pueden elevar la amilasa. O como les decía, un quiste del ovario que se rompa, un quiste o una torsión ovárica, todo eso me puede venir y causar pues aumento de la amilasa. En las glándulas salivares, eh, una obstrucción del conducto de Stennon, de Wharton, una parotiditis, incluso algún proceso infeccioso dental, ¿ya? Me puede llegar a inflamar las glándulas salivares en conjunto, ¿verdad? Y esto aumentarme los valores de la amilasa sanguínea. Entonces, cuidado con esto, ¿ya? Cuidado con esto. También algún trauma muy importante, ¿verdad? O, o que haya o en quemaduras, en las quemaduras, no sé si algunos tienen un paciente con quemaduras, como hay una destrucción, bueno, dependiendo de la profundidad, ¿verdad? Y de la extensión, en pacientes en los grandes quemados, podríamos encontrar la amilasa elevada. Entonces, la amilasa no es específica, ¿ya? Pero sí nos puede orientar. En este caso, ¿cuál es? No, pero nos podría orientar. Ahora, la amilasa no se correlaciona con la gravedad ni la severidad de la pancreatitis, ¿ya? A veces podríamos tener en miles y miles el valor de la amilasa, pero lo que nos va a lo que tenemos que estar siempre pendiente es de la lipasa. Porque en este caso, como les digo, ¿verdad? La amilasa no es específica, ¿verdad? Y su valor normal va de 35 a 115 unidades por litro. Ahora, ¿qué me puede dar hiperamilasemia? Como les decía, pues definitivamente cualquier trastorno a nivel pancreático en cuadros de pancreatitis aguda, crónica o recurrente, en un pseudoquiste pancreático, en pacientes que tengan carcinoma a nivel del páncreas o después de un traumatismo pancreático que me provoque una pancreatitis. En ellos podemos encontrar una hiperamilasemia. En procesos abdominales, en pacientes que tengan una hepatitis aguda crónica o en cirrosis hepática o embarazo ectópico o problemas a nivel de la, perdón, eh, de la próstata, podemos encontrar una hiperamilasemia. Y a nivel pues facial o bucal, pues cuando tenemos una parotiditis, ¿verdad? O que se haya obstruido el conducto de Stennon y Wharton, entonces en ellos podemos encontrar una hiperamilasemia. Entonces, no, cuidado, ¿verdad? ¿Cómo abordamos la amilasa? ¿Y qué me da una hipoamilasemia? Destrucción extensa del páncreas, ya sea por una pancreatitis fulminante o una fibrosis quística avanzada. Ahora, quiero hacer dos menciones aquí. A veces estamos teniendo pacientes con 3.000 de amilasa, ¿verdad? Y también en conjunto la lipasa, ¿verdad? Bien elevado y de repente, ¡boom!, vemos una caída brusca. En menos de 24 horas dejamos de tener esos miles de amilasa y la evaluamos normal o por debajo de la normalidad. Piensen que en este caso posiblemente el páncreas también esté completamente destruido y por lo tanto esta enzima ya no se esté secretando. Y por eso es muy importante pues solicitar estudios de imagen y pues ahí les dejo una perlita, o por lo menos sí es muy importante pues los estudios de imagen no al inicio del cuadro, se solicita de 48 a 72 horas después y pues existe una clasificación de Baltasar para pues evaluar el grado de afección a nivel tomográfico. Entonces ya tenemos el estudio y lo podemos clasificar desde el Baltasar A hasta el Baltasar E. Definitivamente un Baltasar E ya es una necrosis importante del páncreas, hasta podemos observar gas subdiafragmático y pues el cuadro pues es
de elevada mortalidad. Y en la fibrosis quística avanzada, leía un artículo en una ocasión que decía que el primer órgano que se empieza a afectar en pacientes con fibrosis quística es el páncreas. Incluso empieza su afección desde a nivel de intraútero, o sea, desde el útero de la madre del bebé puede empezar a presentar afección del páncreas en pacientes con FQ. Entonces, en los pacientes con fibrosis quística podemos encontrar una hipomilasemia. En lesión hepática grave en conjunto, pacientes con insuficiencia cardíaca con anasarca y en una tirotoxicosis grave, en ellos podemos encontrar una hipomilasemia. Ahora, la lipasa. Esta sí es una enzima, me gusta decir que es una enzima pancreática. Esta es producida únicamente en las células cicinosas del páncreas y se vierte al duodeno con el jugo pancreático con el fin de hidrolizar las grasas en el tubo digestivo. No hay otro lugar donde se secrete esta enzima, ¿ya? Entonces, esta sí me va a determinar que hay una afección a nivel del páncreas cuando se eleve. Es una enzima del grupo de las esterasas y es producida específicamente en el páncreas. En la pancreatitis aguda, el aumento de la lipasa 2 o 3 veces su valor. En la pancreatitis aguda, el aumento de la lipasa sérica persiste durante 2 o 3 semanas, ¿ya? Pero lo que les mencionaba antes, ¿verdad? El aumento de 3 veces su valor, pues nos va a ayudar con el diagnóstico, porque definitivamente la clínica va a ser muy importante. El dolor que manifieste en banda el paciente. Entonces, el aumento de 3 veces su valor va a ser muy importante y que esta puede llegar a persistir de 2 a 3 semanas, ¿ya? Pero durante este tiempo pues tenemos que ir viendo una disminución progresiva y sostenida. Su elevación conjunta con la amilasa descarta que el origen de que en este caso sea el aumento de la amilasa por un problema salival ginecológico, ¿ya? Sino que apoya que el origen es 100% pancreático. Entonces, si tenemos la amilasa elevada y la lipasa también, nos descarta todas las otros aumentos de causas de la amilasa y nos confirma que en este caso, pues el paciente pues tiene una afección a nivel del páncreas. ¿Qué me aumenta la lipasa, verdad? Procesos abdominales como la pancreatitis, cáncer del páncreas, litiasis pancreáticas, afección de las vías biliares que me provoca una obstrucción importante, ¿verdad? Ruptura del aneurisma o disección de la aorta, nefrolitiasis, obstrucción intestinal y peritonitis pueden ser otras causas. Procesos no abdominales, insuficiencia renal grave, quimioterapia, radioterapia y algunos fármacos como indometacina, meperidina, morfina y metacolina. Bueno, voy a ver hasta dónde puedo llegar con las enzimas cardíacas, ¿verdad? En pediatría regularmente no medimos enzimas cardíacas. O sea, a todos los pacientes no les estamos midiendo las enzimas cardíacas, pero en ocasiones sí es necesario medir estas enzimas cardíacas. Les pongo algunos ejemplos, ¿verdad? Los pacientes que están con miocarditis, ¿verdad? No sé si hay algún paciente con alguna miocarditis, en ellos tenemos que estar evaluando pues estos biomarcadores. Pero obviamente ustedes van a pasar en unos días al área de adultos y pues ahí sí toman de forma regular pues estos marcadores. Ahora, es importante el tiempo de inicio de los síntomas para poder venir y poder nosotros analizar estos marcadores a nivel sérico, ¿ya? Definitivamente, si nosotros queremos
utilizar un biomarcador y que pues obviamente sea sensible, ¿ya? Y que a la hora de tener una afección cardíaca, pues tengamos una elevación pronta, pues definitivamente pues nos iríamos a la mioglobina, ¿ya? ¿Ya? Es la que se eleva de forma inicial. Vamos a ver qué es la CPK y los diferentes tipos de creatinfosfoquinasa. Pero en este caso la CPK o la CKMB lo que nos va a hablar es de músculo cardíaco, ¿ya? Y esta, al igual en conjunto con la troponina T y la I, pues se puede llegar a elevar hasta 4 o 6 horas después. Ahora, se imaginan, ustedes tienen a un paciente con dolor, pues que empieza dolor precordial que se irradia cuello, hombro, brazo izquierdo. Ustedes pues lo ven con un abdomen pues grande, que obviamente pues sobrepasa la circunferencia abdominal normal, ¿ya? Con antecedentes de hipertensión, diabetes. Definitivamente vamos a pensar que el paciente está cursando con un evento coronario o un infarto agudo del miocardio, ¿verdad? Vamos a monitorizar al paciente, vamos a tomarle su EKG, ¿verdad? Para evaluar algún cambio a nivel de electrocardiográfico, pero nos podemos apoyar de estudios serológicos. En este caso, en el plasma podemos medir estos 3 componentes, pero pues por lo grave, por lo agudo del cuadro, pues definitivamente la mioglobina va a ser la que más rápido se va a elevar, ¿ya? Y es la que tendríamos que medir de primero, ¿verdad? Obviamente no todos los laboratorios tienen, por lo menos en el Hospital Rubén no tenemos mioglobina, ¿verdad? Pero sí podemos medir CPK y las troponinas. Otra cosa muy importante, ¿verdad? Es saber cuál es su pico, ¿verdad? El pico va a ser definitivamente la mioglobina más rápido, ¿verdad? En 6 horas, mientras las otras 3 hasta 12 horas, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es cuánto tiempo vamos a encontrar elevadas estas enzimas cardíacas, que van desde 24 horas, 2 días, hasta 8 días. Vamos a empezar con la CPK, ¿ya? La CPK es una enzima que se encuentra en el músculo estriado, pero también en el músculo cardíaco y en el cerebro. La creatinfosfoquinasa es un grupo, ¿ya? de 3 isoenzimas, ¿ya? Por lo menos, perdón que haga solo el ejemplo muchas veces del Hospital Roosevelt, pero la verdad es que ahí fue mi formación en el pregrado y no conozco cómo son los laboratorios de LIX, incluso ahí es donde trabajo, ustedes ya saben. Entonces, la CPK, tenemos la CPK total, que es la suma de las CPK BB, MB y MM, ¿ya? Por lo menos en el Hospital Roosevelt nos dan la total y la MB, ¿ya? Entonces, la creatinfosfoquinasa, ¿ya? Es una enzima que en este caso la total no me ayuda del todo porque es la suma de las 3 isoenzimas. En este caso, pues idealmente tendríamos que tener las 3 diferentes isoenzimas para orientarnos, ¿ya? Y pues obviamente esta se encuentra, como les decía, en el músculo estriado, tanto esquelético como en el miocardio y también en el cerebro. Cuando se encuentran niveles elevados, indica generalmente que el músculo está siendo destruido por algún proceso normal, ¿ya? Estamos pensando que pues, el paciente está sufriendo de una rhabdomiólisis o en estos, como lo vamos a ver, ¿verdad? En pacientes con quemaduras extensas, ¿verdad? De segundo grado superficial, profundo y tercer grado, en ellos podemos encontrar una CPK completamente, importantemente elevada, ¿verdad? Es un dímero compuesto de 2 unidades, subunidades, una M y una B, y al conjugar, ¿verdad?
Y al conjugar estas dos letras, ¿verdad? Estas dos unidades, tenemos lugar a 3 diferentes isoenzimas. La BB, que predomina en el tejido cerebral, para que se les quede, esta B viene de brain, ¿verdad? De cerebro. Entonces, la CPKBB predomina a nivel cerebral. La MB predomina en el músculo cardíaco y la MM predomina en el músculo esquelético. Yo lo que hago es que cuando tengo CPKs elevadas, ya, por lo menos, por ejemplo, tengo 100, le resto, por ejemplo, 15, que es de la MB, que es la que sí me da el hospital, y el resto, ya, pues tiene que ser BB o MM, dependiendo pues qué es lo que presenta qué sintomatología presenta el paciente. Bueno, voy a terminar con CPK de forma rapidita. Es una enzima que cataliza la transferencia reversible de grupos fosfato entre la creatina y la fosfocreatina, así como entre el ATP y el ADP. Su actividad es de importancia en el tejido muscular, en donde cataliza la síntesis de fosfocreatina, la cual es una molécula que almacena enlaces de alta energía. Entonces, la MM, como les decía, nos va a hablar principalmente de músculo esquelético. Entonces, cuando haya necrosis, inflamación o atrofia, lo podemos ver elevado. Nosotros en el hospital no lo tenemos, ¿verdad? La fracción o la isoenzima MM, pero si ustedes tienen esas fracciones, ¿verdad? En sus hospitales, pues si la fracción MM está elevada, pues definitivamente pues nos va a hablar de que algo está pasando en el nivel muscular, como les decía, y en pacientes con politraumatismo, polimiositis, dermatomiositis, rhabdomiólisis durante el puerperio. Recordemos que pues hay una evolución importante de músculos abdominales durante la cesárea, y no se diga, ¿verdad?, cómo se van distendiendo los músculos a nivel del suelo pélvico en el parto vaginal. Entonces en ellos podemos encontrar transitoriamente un aumento de la fracción MM. Y en la hipertermia maligna, la fracción cardíaca MB, que lo que nos va a hablar es de un problema a nivel del miocardio, pues lo podemos encontrar elevado en pacientes con infarto del miocardio, miocarditis, ¿verdad? Y la fracción cerebral BB, que es la que les decía que se eleva, que es más específica a nivel cerebral, pues la vamos a encontrar elevada cuando el paciente esté cursando con un infarto cerebral extenso o en crisis epilépticas. Entonces, si tienen esas fracciones en los otros hospitales, pues enhorabuena. Bueno, me tengo que retirar. Vamos a dejar ahí la clase porque ahorita me tengo que ir con los de medicina interna. Estén pendientes de la hora de su examen, por favor. Les deseo el mejor de los éxitos, y el otro viernes estaremos terminando con química sanguínea. Cualquier duda me pueden escribir. Dios los bendiga y cuídense un montón. Feliz viernes. Con cuidado siempre. Gracias, doctora. Igualmente. Cuídense mucho. Buen provecho los que están comiendo. Gracias, doctora. Cuídense mucho.